Los periodistas. Maestro don José Ojeda. ¿Qué tal, Jesús Manuel? Ay, qué gusto. Iniciando Semana pues la penúltima, ¿verdad? de diciembre. Sí, Y ya con estamos a punto de candidatos. de vacaciones. Ya con, Ya con candidatos. este, ¿Qué panorama ves? Pues interesante cómo se han movido, cómo han iniciado. A mí me parece muy interesante como analizar que con aciertos los tres inician. Yo no subestimaría a Anaya, que le han pegado la mayor parte de los medios. Es el enemigo a vencer, Anaya. Antes era López Obrador, ahora es Anaya. Sí, para que baje. Lo cual habla de cómo están las cosas ahí. Sí, yo creo que ahí el tema de la pugna es entre el PRI y el Frente, de quién es el mejor segundo para poder enfrentar a Andrés Manuel. Pero yo lo veo bien. Me parece interesante que haya iniciado en Chiapas, pero sin embargo me parece un poco como desacierto querer hacer toda una pantomima con respecto a ese tema, ¿no? O sea, como que no se requiere pues generar símbolos que no han... Son usos y costumbres de la gente ahí. Creo que Sí. todos los candidatos que han ido se han puesto el Sí. sombrerito y Sí. la... Sí, Ahora, también sí. te voy a decir una cosa, la esposa de Mid es especialista en esos temas. Sí, eso puede ser Eso significativo. también puede ser significativo. Sí. Sin embargo, el tema de los símbolos, muchas veces, jugar con los símbolos te ayuda mucho, pero cuando los datos duros arrojan que la pobreza, la marginación y los municipios más pobres siguen siendo los más pobres, y no se ha hecho mucho por esos después de 30 años y sexenio. A eso me refiero con ese tema del simbolismo, es decir, si los estados del norte, pues a lo mejor le puede llamar la atención esto que comentas de la esposa, pues a lo mejor los estados del norte, del centro, decir, bueno, pues sí, es un candidato carismático, cercano a la gente, pero sin embargo en términos reales, pues esto puede dar como una sensación de seguir jugando con la pobreza y la marginación. Puede malinterpretarse, estoy de acuerdo contigo, pero también en el fondo percibes que hay una pareja, hay una relación de familia que tiene una manera de pensar que quiere derramar sobre la nación, respetando las costumbres, las tradiciones, el folclore. Eso también se me hace interesante. Sí. Esos simbolismos son muy significativos también. O sea, y juntando a este tema, otro simbolismo también es que usó varias palabras de Colosio. O sea, como que está volviendo como al discurso Original. Es decir, vámonos hasta abajo y vámonos a decir que pues que las cosas se pueden cambiar, ¿no? Y también me parece interesante los mensajes que ha dado Meade en esta lógica. Es decir, ¿qué hizo Colosio? Pues su discurso fue hasta abajo, ¿no? Llegar a la parte más baja de la población, donde a la pirámide, al piso de la pirámide, y eso precisamente ese junto con estos símbolos que mencionas, pues precisamente refiere a lo que Meade pues trae, ¿no? Y otra vez, es decir, comparándolo con Anaya, aparentemente Anaya en un escenario que desluce cuando él está solo y no hay nadie alrededor, ya los mercadólogos... Lo que pasa es que Anaya no puede meter a la familia. Sí. Él es muy respetuoso de esa parte de, pero también de la jugó mujer y de los hijos. Pero ¿no? también jugó cuando se registró con... Sí, pero no al nivel de lo que está haciendo Meade. O sea, la señora sí arrastra, ¿eh? Sí, y ese es el tema. La esposa de Meade, que le dicen Juanita. Sí. Incluso el nombre vende mucho. Cuevas, sí. Cuevas arrastra, también vende mucho. Arrastra. Y el tema en esta lógica a lo que me estoy refiriendo, es decir, la lógica de Anaya, es decir, aparentemente desluce, pero sin embargo, por eso creo que satanizaron demasiado los medios, porque también Anaya
los mercadólogos ahorita y las fotografías en el contexto nacional e internacional siempre es tener gente alrededor. Como que están en el plan de presentártelos humanos y arropados, no políticos, sí. Humanos. Y Anaya se presentó como político, ¿sí? En su arranque, sí, y esa parte le generó críticas, sí, incluso de los propios panistas, ¿no? Sí. De decir, bueno, no es el estilo del PAN. Sí, ahora, pero sin embargo después, o el spot que saca posterior, a mí me pareció muy interesante. Sí. Es decir, se quedaron solamente y la imagen gráfica, ¿no? Sí. Hay quien dice que es muy pesada, muy cargada. Yo la veo muy interesante al emplear todos los colores de las fuerzas políticas que le dan el apoyo. Y la de Mid, Ciudadano Mid. Sí. Ahora, ¿dónde queda López Obrador en esto? Pues yo creo que para él... El documental que presentó sobre su vida ha sido muy criticado por los especialistas en cine. Yo no soy especialista en cine, no tengo la menor idea. Pero yo veo eso es un documental autobiográfico. Algunos dicen que las tomas, que si el ancho de la pantalla, que si yo de eso no entiendo. Pero el mensaje a mí no me disgusta, man. El tema es que yo creo que los cineastas hubieran esperado más una superproducción, y es una producción muy sencilla. Y es una casi parece casera. Exacto, a eso voy. Y eso yo creo que al que lo ve y al que le genera pues simpatía, es decir, que se encuentre a la gente en los pasillos, bueno, en los, ¿cómo le llaman estos? Ya hay quien lo compara con algunos conceptos fascistas al iniciar este video con así inicié mi lucha o la lucha, no mi lucha. No dice mi lucha porque ya sería más directo, pero ajá, sí habla de lucha, ¿no? Sí, sin embargo, a mí me parece, es decir, en el imaginario colectivo de que le va a llegar o va a afianzar su voto en otra vez en las bases de la pirámide, pues a mí se me hace un video como muy pertinente para precisamente este tema. Si lo va subiendo a la base de la pirámide, pues ya empiezan las críticas, es decir, ya no necesariamente es el mejor video, pues, y ya no representa porque ya tiene más crítica, pues. Pero sin embargo yo creo que es para afianzar, desde mi punto de vista, al electorado que ya tiene, pues. Me parece interesante cuando entra la UNAM, pues la euforia, ¿no? O sea, simbolismos, pues, no, también. Y lo del desafuero. Sí. Yo no lo terminé de ver, es de más de una hora. Más de una hora, que es lo que critican mucho, que es un spot muy largo, dicen. Sí, aunque hay un resumen, yo lo había visto mismo hace como 20 días, y hay un resumen como de 20 minutos o una cosa así. Ese sí lo vi completo. Pero también ahí surge también seguramente este comentario para comparar a Juana Cuevas con Beatriz. Y es interesante, dos perfiles muy diferentes, pero que inciden mucho en sus esposos, ¿no? En los candidatos. Las dos de manera como muy diferente. Una pareciera que está queriendo estar fuera, pero está dentro. Es decir, este video también que saca, que ella cantando, que le canta, sí, es un tema que también está dentro, ¿no? A diferencia otra vez de la esposa de Anaya, que está completamente fuera, ¿no? Sí, esta parte yo creo que va a pesar en el electorado, fíjate. Presentarse como pareja armónica. Sí, y sobre todo por las experiencias no gratas que ha habido en los últimos sexenios. La paloma, la gaviota, la no sé qué tantas cosas. Sí, desde ¿no? Martita, Martita, en fin, sí. Pero sin embargo también hay que ver de qué están hechas las esposas. Si vemos también en el contexto internacional, pues en Francia la figura de la esposa ha sido muy significativa, en Inglaterra, ¿no? O sea, Sarkozy marcó una pauta con eso, ¿no? Sí. Llevarse a la... Y ahora pues, cantante esta. Sí, ¿no? Y ahora que que fue su maestra y que dicen que fue la que más le ayudó precisamente a generar más un contexto de... Sí, le lleva 20 años. Sí. Pero también es un referente. Sí. No es cualquiera. Sí. No es cualquiera. El único caso donde no se presenta así es en España, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero también es el desgaste En Estados Unidos, bueno, Melania no puedes decir que no jugó un papel también importante, por lo menos en cuanto a la, yo creo que la fotografía, ¿no? Sí, o sea, al morbo, si tú quieres, ¿no? Incluso la acercaron mucho y después la han alejado, ¿no? Porque parece que le robaba ahí algo. Sí, y que pero sí fue muy significativo. En el caso de Obama, pues Michelle también fue muy significativo. Sí, yo pensaría esto, aterrizándolo en Puebla, ¿cómo se traduciría en el imaginario de las campañas por la gubernatura entre los aspirantes que están sonando? Enrique Cárdenas siempre se presenta con su esposa, siempre, y la esposa de Enrique también es del estilo de Juanita Cuevas, muy agradable, muy armónica en su conversación, es una señora culta. Sí. Tiene plática, no es de... Y bajo perfil, no genera protagonismo. De marcas, de traer fashion y los zapatos fulanos y la bolsa sultana. No, es una persona común y corriente, inteligente. Sí. Es buena imagen y buena proyección. Sí. ¿Cómo sería la campaña de Marta Erika? ¿Llevaría al marido? Fíjate en este detalle, ¿eh? Sí. ¿Llevaría al marido o cómo sería esto? No, tendría que estar ahí no se puede Banks sería exactamente igual. Llevaría a su esposa, andaría con ella. Susi es una persona que también es de ese corte, igualita. Sí, también brillante. También es de ese corte. No sé, de Lastiri, no sé. Ahí también es complicado, y también Enrique de Barbosa. Doher ya lo ha hecho en la campaña para presidente municipal. Él ha dejado siempre un poco como que zanjada la parte donde la familia se involucra en la imagen política, pero dadas las condiciones de lo que está pasando, ¿cómo será este tema? Yo lo veo difícil porque... Y Barbosa, ¿cómo se presentará con esto? Yo creo que va a ser aquí el caso, no todos lo van a utilizar, es decir, solamente estos dos personajes, porque también es un tema, debe ser natural, no debe ser forzado, es decir... Juana Cuevas es natural, como bien lo has comentado. Rivera también haría lo mismo. Pero también es natural, cuando fue presidente, pues todo el tiempo estuvo su esposa, y de una manera también natural, no se ve forzada, y también una mujer también con un carisma pues natural, y otra de las características desde mi punto de vista es que son bajos perfiles que automáticamente generan una buena aceptación, porque no llegan con un perfil alto, pues llegan con un perfil bajo y solitas emergen, ¿no? Y eso creo que es muy significativo, porque muchas esposas que nos han vendido las hacen, ¿no? Les generan todo una burbuja, y por eso suben, ¿no? Y esto es al revés, ¿no? A mí me parece muy interesante la lógica llevarlas a clases de dicción, de cómo caminar, de cómo comer, hombre. Yo me tocaron casos de ver cómo le enseñaban al candidato y a la esposa del candidato y a los hijos cómo sentarse a la mesa. Sí. Y eso, o sea, ahí habla de ay, pero bueno, es la realidad de México. Sí. Pero fíjate que es muy interesante el papel de la mujer. Yo lo pondría en esta mesa en el tenor de que no puede ya existir un partido donde se subordine a la mujer, sino la mujer debe estar en la parte... Y esta tendencia a presentar una pareja normal, ciudadana, común y corriente, no la del político prepotente que llega la señora con guaruras y los hijos con guaruras y en la escuela están en el americano y en las camionetas y en el oriente y en tercera fila los guaruras esperando a que salga el hijo del diputado. Dices, del diputado federal, digo para ser más precisos, no quiero que suene bien Estados Unidos. Bueno, pero todas estas cosas, la gente está harta de eso. Y sobre todo que muestran las dobles filas. O sea, es un tema de que si lo hicieran de manera sutil y que no se vea, porque muy probablemente ellos pagan los guaruras y los vehículos y todo de su bolsa. Sí, claro, probablemente pero claro, me lo imagino. Hasta el gasto han de pagar el súper. Pero los súpers, porque han de ser el de la señora, el de la secretaria, el de la amiga, el de la compañera de viaje, el de la edecán, pero ese tema sí es en el imaginario otra vez colectivo, pues lo que no quiere ver la ciudadanía, es decir, esos excesos, ¿no? Fíjate que hoy en la mañana estaba viendo en los portales de noticias muy temprano la nota principal del portal Sin Embargo, y es asombroso, man. Morelos y Puebla, los estados con mayor opacidad
y corrupción y falta de transparencia. Sí, O sea, sí. Puebla está en el segundo lugar. Y me dio curiosidad porque en el resumen de la nota, te presenta a Puebla como el segundo lugar, dice, de una entidad administrada, esa es la palabra que usa, por José Antonio Gali Fayad. Administrada. O sea, como que no es O sea, que no es la cabeza. te da a entender cómo está el tema. Sí, yo creo que el tema no tiene que ver solamente de este mini periodo. No, por supuesto, pues pero esto sí, están hablando sí, del sexenio de Peña Nieto, ¿no? O sea, sí. estamos hablando de Moreno Valle, evidentemente. Sí, y ese es un tema que es bastante complejo porque no se puede resolver de la noche a la mañana, ¿no? Y es un tema que hay muchos procesos que se van institucionalizando, porque es decir, quien al final del día debe de transparentar cada proceso, pues son las unidades administrativas de cada parte del gobierno, ¿no? Y entonces, es decir, de aquí a que baje, pues suele súper complejo. Pero el tema es que no ha bajado porque tampoco hay una voluntad de arriba para que pueda bajar, es decir, y eso se vuelve muy complejo, es decir, por eso es esta nota, pues precisamente refuerza lo que se ha hecho en los últimos años, ¿no? Y Morelos, que es otro tema muy complejo, es decir, Morelos, donde Graco pues como que ha roto la línea que traía cuando era candidato y como todos, ¿no? Claro, se comía el mundo, sí, se comía Morelos, yo lo voy a gobernar, voy a cambiar y no va a haber secuestro, ¿no? Sí. Y ve lo que ha pasado. Sí, que hasta que Cuauhtémoc Blanco tenga posibilidad de ser gobernador. Válgame Dios. Es pues realmente el trabajo que ha hecho Graco, ¿no? Es decir, es algo muy, muy terrible y que lamentar seguramente para los que viven en Morelos. Y los que vivimos en Puebla, pues realmente nos gustaría ver pues un escenario muy diferente, ¿no? De lo que en esta parte de transparencia, es decir, a mayor transparencia se empieza a inhibir la corrupción. No es que no exista, a mayor transparencia no es que no exista Digamos corrupción. que es menos descarada. Es más difícil que se pueda dar, es decir, porque cuando hay una lupa, cuando hay un vitral y todos los procesos que están dentro se pueden observar, pues es difícil que puedas sobornar de manera directa. Sin embargo, otra vez, no significa que el Estado más transparente sea el más menos que no haya deshonesto, corrupción. el menos deshonesto. Ajá. Sí, pero sí los procesos empiezan a ser más complejos para pues que alienten la corrupción. Claro. Y sobre todo también ahí se liga con las estrategias. Revisaba algunos informes y algunos documentos en España, por ejemplo, que también el tema de la corrupción está siendo... Hombre, pero en España lleva tiempo. Sí, pero sin embargo, ahí me llamó mucho la atención algunos análisis que se han hecho. La corrupción se da en las altas esferas. Y lo que han logrado mantener el Estado de Derecho... La clase media. La clase media, y donde los burócratas... En Europa, en términos generales. En términos generales, pero me llamó la atención este documento que estaba revisando, donde la burocracia en general, pues sí realmente tiene una característica de honorabilidad, pues, o sea, sí han logrado, y ellos son los que están molestos, pues porque, y los que están sacando la información, pues de la corrupción que se está dando en las altas esferas. Es decir, pareciera que las instituciones sí han fortalecido la parte de la honorabilidad, ¿no? Es decir, porque no ha habido escándalos como los que hemos visto en México con los funcionarios de a pie, ¿no? Sí, sino son más en las altas esferas lo que ha pasado en este caso de España que este informe que revisé, ¿no? Está bien, muy bien. Pues ¿qué será el último del año Pues Pues es que vamos a arrancar el proyecto y entonces ya ¿cuándo es? ¿Ya? Pues es que ¿Tienes? si yo te cuento lo que ha pasado es verdaderamente simpático, mano, pero la parte más difícil, que era la restauración, se hizo rápido, y la parte más fácil, que era la técnica, se atoró en la aduana. Se atoró físicamente. Sí. Físicamente se atoró en... Es que todo es un equipo gigante. No, hombre, y todo es chiquito. Que no. viene en un contenedor ahí de China. Venía con el bacalao y el bacalao se atoró.
Ay, Dios mío, no. No, pues que hasta no se pudo recibir a Ríos Peter, ¿no? Bueno, pues sí. Pues por cierto, estuve con Ríos Peter ¿qué día fue? El viernes. Qué simpático tipo. La verdad le di mi firma, mano. O sea, debo confesar que le di mi firma a Ríos Peter. Ya somos dos. Sí, tú también. Pero es que fíjate que yo tenía un evento, estaban aquí los diputados del Congreso del Estado que vinieron a celebrar su comida de fin de año. O sea, un poco del dinero que yo he pagado en impuestos me lo regresaron de alguna manera. Y entonces, pues yo salí a tomar el sol, aunque no lo crean, mi oficina es muy fría, entonces yo como a las 2 de la tarde más o menos me atravieso y me paro en el sol, man, porque de veras necesito sol. Calentar los huesos. Calentar los huesos, ya como los viejitos, man. Entonces ya llegan ahí pues, los diputados, ¿no? Ya sabes, Franco, estoy platicando con Franco, muy interesante una charla con Franco, que por desgracia no puedo ser pública, pero muy interesante, tipo abusado. Y después llegó Jorge Aguilar y nos quedamos ahí en la puerta intercambiando comentarios, y un muchacho que no traía chaleco, por eso lo desconocí, Pablo Rodríguez, ese siempre trae chaleco, ahora venía con el pecho así, todo, dije, se parece, le falta el chaleco, y se aparece Enrique Cárdenas con su esposa, man. Y yo pues con Enrique le tengo un gran respeto y aprecio, man. Entonces, como te va esto, lo otro, venía a comer con su mujer, y en eso estamos, cuando llegan camarógrafos, gente de prensa, Ríos Peter, fue una cosa muy simpática porque de pronto se juntaron todos, mano. Y bueno, las caras, pues ya te imaginarás, ¿no? Pareció el restaurante de Enrique Cárdenas de Ciudad de México. Sí, cara, estuvo simpático el asunto. Pero bueno, ya lo haremos con Ríos Peter en otra ocasión. Y si no, ya no como candidato independiente, que ya veo muy difícil que llegue, pero no hay que quitar el dedo de la llaga. Como colaborador, como le propuse que se integrara en nuestro equipo de análisis vía Skype, que es lo que vamos a empezar a manejar, y me dijo que sí, que encantado de la vida, ¿sí? Tipo muy agradable, ¿eh? Sí. Tiene una visión totalmente diferente de la política y todo. Sí, y por eso pues era como medio raro en el PRD, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Muy bien, maestro. Pues, ay caray, nos pasamos. Bueno, muchas gracias. Los periodistas.